Buenas tardes, mi nombre es Tasaiko Chávez Alejandro Francisco. Soy estudiante del curso Algoritmos y Estructuras de Datos del ciclo 2, ciclo académico 2026-1. Curso código BME09, sección Q. En este caso vamos a resolver la pregunta número 4 de la práctica 4, la cual nos dice que debemos elaborar un programa que lea los tres lados de un triángulo. Los tres tienen que ser mayores a cero y también deben pertenecer a un triángulo y realizar lo siguiente. En la primera fila, mostrar nuestras iniciales de forma centrada. En la segunda fila debemos mostrar los valores de los tres lados, ejemplo, LA, LB y LC. En la tercera fila, muestra el valor del perímetro y el área del triángulo, PE igual y AR igual. En la cuarta fila, mostramos el valor de los ángulos del triángulo. Y todos los cálculos dicen que debemos realizarlos con un decimal de aproximación. Solamente si uno o más de los datos cambian, entonces el programa lo recalcula. Muy bien, tomando como base el gráfico de aquí, que posteriormente pasaremos a implementar, y las fórmulas como la ley de senos, el semiperímetro, el área, en base a la fórmula de Herón y la ley de cosenos, vamos a diseñar lo que nos pide esta pregunta. Para ello, primero vamos a empezar con la programación en el IDE de Arduino. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para desarrollar el programa es, tomando obviamente como base esta imagen de aquí, es primero inicializar las variables globales. Aunque en este caso, como vamos a tener que usar un LSD, vamos a primero incluir una librería de nombre liquidcrystal.h. En este caso ya está instalada, pero si no, habría que irnos aquí en programa, incluir librería y gestionar librerías. Ahí vamos a encontrar la librería que queremos usar. Pero en este caso no voy a hacerlo porque ya está implementado y además porque demora a veces un poco en cargar. Por si acaso también colocamos la librería mat porque vamos a usar funciones matemáticas un poco complicadas como arco coseno y vamos a por fin inicializar nuestras variables globales. Empezamos con i, empezamos con lado uno, que van a representar el lado A, lado 2, lado B, lado 3, lado C, y vamos a colocar unos valores de referencia llamados temp1, 0, temp2, también 0, temp3, también 0. Eso es por la parte de de las variables globales con tipo de dato int. Ahora vamos a definir las variables de tipo double, perdón, double, empezando por el semiperímetro que le vamos a poner p nomás, área, seguimos por ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Y también vamos a colocar coseno 1, coseno 2 y coseno 3. Muy bien, ahora que ya tenemos las variables globales y la librería incluida, vamos a colocar Liquid Crystal. Vamos a configurar los pines primero del LCD. Colocamos Liquid Crystal LCD. Y aunque aquí no se puede visualizar demasiado bien, en el Arduino, cuando implementemos el ejercicio, se podrá observar mejor. Pero lo que tenemos que hacer básicamente es primero colocar aquí eh, el pin que vamos a conectar de Arduino con este pin de acá, que es el pin VSS. En este caso, nosotros ya tenemos la configuración que es LCD 8 para RC, 9 para E, es el pin E del LCD. Y luego de esos dos pines específicos, vamos a pasar a conectar los últimos pines de acá que se pueden ver en el gráfico. Vamos a colocarles 4, 5, 6 y 7. Ya, eso serían todos los pines que vamos a configurar para el Liquid Crystal. Ahora sí podemos pasar a nuestra configuración en Void Setup, es decir, lo que se va a ejecutar una sola vez. Colocamos LCD Begin para indicar que vamos a empezar con la comunicación 20x4 porque así es como estamos trabajando. Y vamos a iniciar también con las salidas y entradas. Colocamos for i
Empezamos desde 13. Vamos a empezar por el lado B, los pines conectados al thumb switch del lado B, desde I13 hasta I0, no, perdón, I mayor a 11 le vamos a poner. No, perdón, hasta 9 porque solamente hasta de 13 hasta 10. Y vamos a poner I menos menos para indicar que el I va a ir disminuyendo hasta llegar a 10. Y colocamos pin mode y output, no, perdón, input, porque vamos a leer los valores del thumb switch. Del mismo modo, para el lado C vamos a colocar for i4 hasta, no, perdón, i0 hasta i4. Estamos leyendo el lado C que está conectado desde los pines 0 hasta el 3. Y más. También del mismo modo colocamos pmode y input. Y por último, para leer el lado A, tenemos que tener en cuenta que Arduino trabaja, estos son pines digitales, pero en este caso, para nosotros leerlos como pines digitales, tenemos que recordar que el pin A0 en digital es equivalente al pin 14. Y así A1 es igual al pin 15, A2 es igual a pin 16 y A3 es igual a pin 17. Entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a configurar todas nuestras salidas, perdón, nuestras entradas, empezando por I14 hasta I17. Vamos a poner I18 para indicar que el I se va a detener en 17. Y también colocamos pin mode y output. No, perdón, input. Por último, vamos a colocar LCD Clear para limpiar cualquier dato que se muestre en el LCD. Queremos que empiece limpio. Y ahora sí, vamos a ir a la parte de Void Loop, que es lo que el programa va a repetir infinitas veces. Vamos a empezar leyendo los lados de cada thumb switch, ya que luego cuando implementemos el diseño en Proteus, vamos a poder colocar a través de estos botoncitos, indicar los datos de valores de 0 al 9. Así que para leerlos, tenemos que tomar en cuenta que el pin de abajo, en este caso el pin 10, el pin 0, el pin A3, que viene a ser el pin 17, son los de mayor peso. Eh, Así que para leer el lado 1, que viene a ser el lado A, vamos a empezar colocando Digital Read, porque así es como estamos configurando en el programa. No estamos leyendo el pin analógico, sino el pin digital. Digital Read, vamos a empezar por 17, que viene a ser en realidad el pin analógico A3, pero como ya mencioné, en este caso estamos trabajando con digitales. Vamos a multiplicarlo por 8 porque vamos a convertir estos valores, perdón, en su valor de BCD, prácticamente lo vamos a pasar a decimal. Por eso estamos multiplicando por 8 y acá vamos a multiplicar también por 4. Porque lo que recibe el Arduino son bits, unos y ceros. Y a través del programa vamos a reconstruir esos bits como el número que estamos displayando. Digital Read 4. También colocamos Digital Read 15 por 2. Y por último el bit de menos valor que viene a ser el Digital Read 14. Am, Luego pasamos a leer el lado 2, que viene a ser el de acá, el lado B, empezando por el bit menos significativo, que es el bit 10. Perdón, el bit más significativo, que es el bit 10. De igual manera lo vamos a multiplicar por 8. Y acá vamos a colocar digital rate. Ahora 11 multiplicado por 4 más digital rate
multiplicado por 10, perdón, digital read 10 multiplicado por 2, y por último colocamos el digital read, me estaba equivocando, digital read 12 y digital read 13. Ujú. Y ahora el lado 3, que viene a ser el lado C. Vamos a empezar obviamente por el bit más significativo, es el 0. También lo multiplicamos por 8. Seguimos por el digital read 1, em, multiplicado por 4. El digital read 2 multiplicado por 2. Y el digital read 4 sumado. 0, 1, 2, perdón, 3. 10, 11, 12, 13, 17, 16, 15, 14. Claro, 16, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10. 0, 1, 2 y 3. Ya. Ahora que ya tenemos los lados de cada... Bueno, ya hemos leído los lados, el programa ya tiene el valor de cada uno de estos laditos. Eh, Vamos a colocar un condicional acá al principio que me había olvidado. Do. Y bueno, vamos a copiar esto, lo vamos a colocar adentro del do. Y aquí vamos a colocar while. While lado... No, perdón. While temp 1 sea igual al lado 1 y temp 2 sea, bueno, comparado con el lado 2 sean iguales, y así también con el lado 3, solamente en esta condición se ejecutará esta lectura de valores. La razón por la que lo estamos colocando así es para evitar la repetición del programa. Eh, Acá abajo vamos a bueno, actualizar los valores de temp, que son los valores de referencia, como temp 1 igual al lado 1, temp 2 igual al lado 2 y temp 3 igual al lado 3. Esta parte de do while sirve para, como dije, tomar valores de referencia y que el programa no esté ejecutando el código todo el tiempo. Aquí ya estamos tomando, bueno, reemplazando por así decirlo los valores de referencia con los lados que hemos leído. Solamente si cambian los valores, entonces se va a repetir el programa. Pero si los valores son los mismos, entonces no tiene por qué repetirse. Entonces eso quiere decir que solamente cada vez que pulsemos los botoncitos, cambie el número, entonces el programa volverá a leerlos. Pero mientras, no, porque estamos teniendo estos valores de referencia que si cambian, entonces recién hacen que el programa lo calcule. Por eso colocamos el do while al principio y estos valores temp 1, temp 2 y temp 3 que son valores de referencia nomás, por eso los colocamos en cero al principio del programa. Ahora, vamos a hacer primero la parte de los cálculos antes de empezar con la comunicación con el LCD. Y como bien sabemos, no podemos calcular lados negativos, así que vamos a empezar con un condicional. If el lado 1 es mayor a 0, o sea, el lado A, el lado 2 es también mayor a 0, y el lado 3 es también mayor a 0, entonces eh, vamos a ejecutar las siguientes funciones matemáticas. Primero empezamos por el semiperímetro, que ya sabemos que es lado 1 más lado 2 más lado 3. Todo esto entre 2.0 porque estamos trabajando con valores double. Luego ya tenemos ese semiperímetro, ahora vamos a calcular el área, que según el ejercicio, básicamente está en base a la fórmula de Herón. Es la raíz cuadrática del semiperímetro por el semiperímetro menos A, menos B, menos C. Todo eso multiplicado y con la raíz encima.
Así que vamos a intentar copiarlo de una forma similar. Vamos a colocar sqrt para indicar la raíz cuadrada. Y hay que tener un poco de cuidado con los paréntesis para no equivocarse. Vamos a colocar P por P menos el lado uno, que viene a ser el lado A. Aunque, bueno, realmente no importa mucho si colocamos primero A, luego B, luego C, pero para mantener un orden lo vamos a hacer así, tal cual como está en el ejercicio. Seguimos con P menos lado 2, luego con P menos lado 3, y ahí ya tendríamos el área total, perdón, el área del triángulo. Acá el paréntesis engloba todo esto que es aquí la multiplicación. Y ya tenemos el perímetro y perdón, el semiperímetro y el área. Luego lo que queremos hacer es calcular primero los cosenos de cada uno de los ángulos. Vamos a calcular el coseno de uno, el coseno de 2 y el coseno de 3. Y luego de haber calculado los cosenos de los tres ángulos, vamos a usar la función acos, que viene a ser arco coseno, para determinar los valores de los lados, para los valores de los ángulos de estos cosenos. Y los vamos a convertir a grados sexagesimales porque, bueno, aunque el programa no le indique, se presupone que estamos trabajando con valores sexagesimales por el valor de estos ejemplos. Entonces vamos a colocar empezando cos 1, o sea, el que está dando el ángulo que en este caso, por ejemplo, está dando al lado A. Para este caso nos basamos en la ley de cosenos y primero vamos a hacer una resta. Colocamos POU, colocamos el lado 2 elevado al exponente cuadrático más POU lado 3, porque en este caso, perdón, en este caso lo que vamos a hacer es calcular primero el coseno que da al lado de A. Entonces, en la ley de cosenos, esto sería A, esto sería B y esto sería C. O sea, sería lado 2 al cuadrado más lado 3 al cuadrado menos lado 1 al cuadrado. Para no perder la idea, vamos a empezar a colocar eso. Y le restamos menos O del lado 1, que viene a ser el lado A, también elevado al cuadrado. Ahora que ya tenemos esta primera parte de la resta, vamos a pasar básicamente este producto a este lado y este valor al otro lado. Para determinar el coseno simplemente pasamos a dividir 2 por, en este caso, por el lado 2 y por el lado 3 a esta pequeña resta que está acá. Es decir, vamos a dividir entre 2.0 por lado 2 más lado 3. Ya está, y con eso ya tendríamos el coseno del primer ángulo. Pues me estaba equivocando, acá no es suma, es multiplicación. 2.0 por lado 2 por lado 3 con sus paréntesis respectivos para no confundirse. Estos paréntesis solamente son de esta multiplicación y estos paréntesis son de esta primera operación. Y ya de forma similar vamos a también a colocar los cosenos de los otros dos ángulos. Para no perder demasiado tiempo, solo les vamos a cambiar los índices. Como en este caso, el coseno 2 se refiere al ángulo que apunta al lado B. Así que en este caso, acá sería B, acá sería A y acá C. O sea, tendríamos que aquí sería el lado 1 y el lado 3 menos el lado 2 que viene a ser B. Entonces, aquí también, acá tenemos que cambiar es lado 1, ya no es lado 2. Cos 2 y por último seguimos con cos 3. Viene a ser el ángulo que da para el lado C. Y aquí sí podemos implementar la fórmula tal cual como está acá. Solo tenemos que pasar a restar al lado 1 y al lado 2 el lado 3. Y ya tendríamos los tres cosenos. Acá me estaba equivocando, este es cos 3. Lado 2 más lado 1
menos lado 3. Y acá 2 por lado 1 y por lado 2. Acá también, como es el coseno que da para el lado B, tenemos que sumar los lados 1 y 3 y restar el lado 2, que viene a ser el lado B. Y dividirlo todo eso entre 2 por el lado 1 y por el lado 3. Y por último, el coseno de 1 es la suma de los lados B y C menos la resta del lado A, todos elevados al cuadrado, entre 2 por el lado A, no, perdón, el lado B por el lado C. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a calcular los ángulos como tales. Acá de nombre les habíamos puesto ángulo 1. Vamos a empezar con el ángulo 1. Inicializamos la función arcoseno a cos 1 y vamos a usar el factor de conversión también para que nos displaye, para que el LCD nos displaye el dato en sexagesimales y no en radianes. Y lo mismo hacemos con el lado 2. Usamos el mismo factor de conversión y el ángulo 3. Muy bien. Y ahora sí terminamos ya con el condicional, que solamente realizará todas estas operaciones en caso de que los lados sean positivos, estrictamente positivos. Ahora luego de eso tenemos que adicionar otro condicional que aplicaremos para todos los datos que vamos a displayar en el LCD. Y este dato es muy importante porque, perdón, este condicional es muy importante porque se refiere al teorema de existencia de los triángulos, que establece que un lado tiene que ser menor que la suma de sus otros dos lados. Así que vamos a hacer eso con cada uno de los lados que tenemos acá. Lado 1 tiene que ser menor al lado 2 más lado 3. Lado 2 tiene que ser menor al lado 1 más lado 3. Y por último, el lado 3 tiene que ser menor al lado 1 más lado 2. Si estas tres condiciones se cumplen para los valores que hemos leído, entonces eso quiere decir que el triángulo existe. Y entonces, por fin vamos a poder displayar los datos en el LCD. En caso de que eso no se cumpla, programaremos un mensaje especial que se displayará aquí, que indicará que el triángulo que hemos, bueno, los valores de los lados que hemos ingresado no corresponden a un triángulo. Pero ya, vamos a empezar con el caso normal en el que el triángulo sí existe y en el que el programa ya ha evaluado todas las condiciones de mayor a cero y la de la existencia de los triángulos. Vamos a colocar, vamos a empezar colocando LCD clear y ahora sí vamos a empezar colocando primero lo que nos pide el programa. Como queremos que nuestras iniciales aparezcan en medio, vamos a colocar set cursor 80 para indicar que el texto va a empezar desde la columna 8 en la fila 0, que bueno, en realidad es la fila 1, pero así es como iniciamos la comunicación. Bueno, en mi caso tenemos que colocar LCD print y colocamos mis iniciales que son TCAF, Tasaico Chávez Alejandro Francisco. Esto es para la primera fila, que es lo único que se va a mostrar. Ahora para la segunda fila vamos a colocar LCD set cursor, perdón, set cursor y vamos a empezar desde 0, 0, 1. Vamos a colocar LCD print y vamos a colocar los lados del triángulo porque eso es lo que nos pide. Solamente para especificar que estamos empezando con los lados, vamos a colocar lado A. Para los demás lados ya vamos a colocar solo LB y LC para que no ocupe demasiado espacio. No queremos que algún dato sea desplazado y no se muestre. Entonces, como empezamos con 0,1, hay que empezar a contar cuántos espacios está almacenando este lado. Empezamos con 0, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, entonces colocamos LCD set cursor 6, 1, LCD print
Y aquí colocamos el lado A, que viene a ser el lado uno. Otra vez LCD Set Cursor. Y bueno, tenemos que dejar dos espacios para que no se vea muy feo el programa, para que se entiendan los valores. Como solo son enteros, no hay que dejar tampoco demasiado espacio. Eso sí se verá con los ángulos o con el área del triángulo, por ejemplo. Aquí ya simplemente vamos a colocar LA2, perdón, LB, para indicar que estamos hablando del lado B. LCD set, otra vez LCD set cursor. Contamos los espacios, empezamos desde 8, 9, 10, 11. 11, 1, LCD print, colocamos el lado 2. 11, 12 y ahora LCD set cursor lo vamos a colocar en 13 para dejar un espacio. Y aquí colocamos LCD print, el valor, uy, perdón, el valor del tercer lado. Bueno, primero vamos a colocar LC para indicar que estamos hablando del tercer lado. LCD set cursor. Y acá estamos empezando desde 13, así que es 13, 14, 15, 16, 1, LCD print, colocamos el lado 3. Ya. Con eso ya tendríamos la primera fila, perdón, la segunda fila con los tres lados de nuestro triángulo, obviamente considerando que es mayor, que los lados son mayores a cero y que el triángulo existe. Vamos acá a colocar un pequeño indicador para no olvidarnos que estamos en cada fila. Vamos a colocar empieza comunicación con segunda fila. Cuando ya terminamos con la segunda fila, pasamos a la tercera. Empieza tercera fila. Y acá vamos a empezar con LCD Set Cursor 02. Ahora lo que tenemos que hacer es imprimir el perímetro. Para eso vamos a primero colocar las indicaciones de acá. PE va a ser el perímetro. Eso ya se da por sobreentendido. No tenemos que colocar perímetro exactamente porque de lo contrario no nos va a alcanzar valor, perdón, espacio en el LCD. Aquí contamos los espacios 0, 1, 2, 0, 1, 2 y acá 3. 3, 2, también la misma columna. Y acá vamos a colocar el valor del perímetro, que es lado 1 más lado 2 más lado 3. Es una forma un poco práctica de hacerlo, pero lo hacemos para ahorrarnos espacio y no tener que definir otra variable además del semiperímetro. Y no, bueno, tampoco sobrecargar demasiado nuestro compilador porque tiene un espacio limitado. Ahora vamos a dejar un poquito de espacio para que los valores no estén muy juntos. Por ello vamos a colocar LCD set cursor. Vamos a más o menos colocar los lados, perdón, vamos a colocar más o menos el siguiente valor que es el área. Lo vamos a colocar en 10 columna 10 fila 2. Aquí sí vamos a colocar también el área que tiene de nombre AR. Otra vez contamos los espacios. Hay que tener mucho cuidado con esto porque si no hemos contado bien los espacios, entonces puede que uno de estos textos se sobreponga y no se va a entender el programa. Pero igual haremos nuestra revisión cuando ejecutemos el programa en Proteus. Otra vez contamos espacios. Bueno, ya terminamos la comunicación con la tercera fila. Solamente hay que colocar el valor del área. 10, 11, 12. Vamos a colocar desde 13. LCD print y colocamos el valor del área. Um, eh, Hay que recordar que según el ejercicio solamente tenemos que calcular los datos con un decimal de aproximación, así que aquí vamos a colocar área 1. Ahora sí, perdón, ya terminamos la tercera fila.
Vamos a empezar con la última fila. Empieza última fila y empezamos. LSD Set Cursor también, al igual que los otros, siempre empezando desde la columna 0, 0, 3. Y vamos a colocar ahora sí los valores de los ángulos. Empezamos por, bueno, como los valores van a estar en sexagesimales, van a tener un poco de espacio, así que no vamos a colocar ningún indicador, solo vamos a colocar los valores tal cual. En el programa tampoco nos especifica, solamente nos dice que coloquemos los ángulos, así que vamos a ser un poco más permisivos en esa parte. Bueno, como vamos a colocar LCD Print ángulo 1 y 1 al lado para indicar que solo queremos un decimal de aproximación. Ahora, como dije antes, el valor del ángulo en sexagesimales va a ser un poquito más grande, así que tenemos que dejar un poco de espacio. Suponiendo que van a ser en total como 1, 2, 3, 4, 5 espacios, vamos a colocar 0. Vamos a imaginarnos que el valor del ángulo 1 tiene, por ejemplo, este valor, 101.3 o 0.5. Sería empezando desde acá la columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Y podríamos empezar a displayar el siguiente ángulo desde la columna 5. Pero para dejar un espacio, vamos a colocar el SD Set Cursor 6. De la misma manera, vamos a ahora imprimir el segundo lado, ángulo 2, y también con la misma especificación de solamente un decimal. Del mismo modo, sabemos que el valor del ángulo puede ser poco alto. Por ejemplo, supongamos 120.8, no, 0.7. Estamos empezando desde 6, así que sería columna 6, columna 7, columna 8, columna 9 y columna 10. Por tanto, vamos a dejar un espacio, vamos a colocar set cursor 12, 12, 3. Y vamos a displayar el último ángulo que viene a ser el ángulo 3 con la misma especificación de un solo decimal. Muy bien, después de toda esta parte ya hemos terminado la comunicación con el LCD. En teoría tendría que displayarnos todos estos datos que nos está pidiendo. Las iniciales, aquí están de forma centrada. Los valores de los lados, perdón. Los valores de los lados, aquí están, en la segunda fila. La tercera tenemos el perímetro y el área. En este caso al área le estamos indicando que solamente debe displayar hasta un decimal, no dos. Y en la cuarta fila los valores de los ángulos, también con su decimal de aproximación. Obviamente todos los cálculos los estamos realizando con el decimal y solamente si uno o dos o más de los datos cambia, el programa va a recalcular. Para eso ya mencionamos que colocamos el while de acá. Si alguno de estos tres lados, si uno o dos o más, perdón, si uno o dos o más lados están cambiando, entonces el programa volverá a leerlos y volverá a realizar toda esta operación. De lo contrario, solamente se quedará con los lados que hemos calculado. Ahora sí. Como mencioné antes, hay que tener en cuenta que puede que al ingresar algunos datos, algunos valores, el triángulo no exista. Entonces, eso también queremos que el LCD lo indique para que el alumno se dé cuenta del error que está cometiendo y cambie los valores del lado. Luego lo vamos a también a corroborar con una calculadora científica de mano, pero por mientras vamos a empezar la condicional else para indicar que si no se cumplen estas condiciones de, de existencia y de que los lados sean mayores a cero, entonces el LCD va a displayar algo especial. Para ello vamos a empezar colocando LCD set cursor desde cero en la columna 1, perdón, columna 0. Por si acaso nos aseguramos de que, perdón, de que en la columna 8 nos vamos a asegurar de que el programa siempre imprima nuestras iniciales. TCAF, Tasaico Chávez, Alejandro Francisco. Y ahora sí, vamos a empezar el mensaje especial, empezando desde 0, 1,
Vamos a colocar LCD print y vamos a colocar simplemente error. Eh, También de la misma manera hay que contar los espacios para evitar que haya errores en la lectura. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Así que vamos a empezar desde 6. Perdón. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bueno, vamos a empezar desde 6. No, perdón, 5. Y vamos a colocar simplemente un montón de espacios. No vamos a colocar nada, solo espacios. Esto para evitar que se imprima algún dato de los que están acá en el display cuando mostremos el mensaje de error, porque si en algún momento nosotros cambiamos los datos a un triángulo que sí exista, entonces queremos que nos calcule todo esto de nuevo, pero no queremos que nos muestre el mensaje de error y viceversa. Si en algún momento cambiamos los valores de los lados y tenemos un lado, bueno, tenemos un triángulo que no existe, entonces queremos que se imprima solamente este mensaje. No queremos que se impriman los valores de acá porque se supone que el triángulo no existe. Para eso colocamos estos espacios para que se desplacen, por ejemplo, en este caso, todos los datos de la segunda fila y solamente se muestre esto, error. Pero como también tenemos valores en las terceras y cuarta fila, vamos a colocar acá LCD set cursor para explicar al alumno también por qué es que ha habido un error. Vamos a colocar simplemente LCD point. Aquí vamos a colocar triángulo no existe, para que sepa que ha habido un error y que los datos que ha colocado no son los que corresponden. Y por último, para la última fila, también empezando desde 03, colocamos otra vez LCD print error. Y LCD también de la misma forma, set cursor 53, LCD, perdón, LCD print y la misma cantidad de espacios o una similar. Realmente no hay que ser muy estrictos con esto. ¿Listo? Y ahora sí ya tendríamos básicamente todo el código compilado con nuestras indicaciones de nuestra librería, nuestras variables globales, la iniciación del Liquid Crystal, bueno, especificando los pines, el setup configurando el inicio del LCD y también los pines, todos, absolutamente todos de entrada, porque lo único que va a hacer el programa es leer datos y imprimirlos en el LCD. Este LCD Clear es por si acaso para limpiar datos que no se queden allí. Acá en el loop tenemos la lectura de los datos en binario, en código BCD, y solamente repetiremos esta indicación si es que a uno o dos más de los lados cambian. También tenemos que tener en cuenta las condicionales de los lados. Solo si son positivos, el programa va a calcular esto, el semiperímetro, el área, los cosenos, los ángulos, donde P es el semiperímetro, lado 1 más lado 2 más lado 3. El área es la fórmula de Herón, que por si acaso también estamos sacando todas las fórmulas de acá. No hay ni una sola que no hayamos sacado. No nos estamos inventando nada. SQRT, PP, tenemos los cosenos, el coseno 1, en hacer el coseno que da para el lado A. Siempre es el lado 2 más el lado 3, menos el lado que estamos calculando, el lado A. Entre 2 por el lado 2 por el lado 3, el coseno 2 que da para el lado B. También es el lado 1 al cuadrado más el lado 3 al cuadrado menos el lado 2 al cuadrado, entre 2 por A y por C. Porque aquí estamos calculando el coseno que da para el lado B. Por último, para el coseno que da para el lado C, tenemos A al cuadrado más B al cuadrado menos C al cuadrado entre 2 por A por B. Y por último, convertimos cada uno de, bueno, calculamos el ángulo y este valor en radianes lo pasamos
a sexagesimales. Y lo mismo hacemos con los otros ángulos. Luego de ese condicional, evaluamos otro condicional que nos ratifica que lo que estamos calculando es las variables de un triángulo, porque se está cumpliendo el teorema de existencia. Para eso estamos colocando paréntesis y estamos colocando estos condicionales AND. Ahora sí colocamos LCD clear y luego empezamos la comunicación. Colocamos primero nuestras iniciales en la primera fila de forma, bueno, centrada. Todas nuestras iniciales, Tazalco, Chávez, Alejandro Francisco. Luego empezamos la comunicación con la segunda fila, empezando desde cero, lado A, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces en la columna 6 colocamos el lado 1, que viene a ser el lado A. Dejamos un espacio y en la columna 8 de la misma fila colocamos el lado B. Contamos los espacios y en la columna 11 colocamos el lado 2. Dejamos otro espacio y en la columna 3 de la misma fila imprimimos LC. Y en la columna 16 de la misma fila imprimimos el último lado, el lado C. Luego colocamos en la segunda, sí, en la tercera fila el perímetro. El perímetro, que solamente va a ser la suma de los tres lados. Obviamente también dejamos su espacio. Aquí estamos dejando más espacio que de costumbre para que no haya demasiados valores vacíos. Queremos que se muestre todo de forma casi centrada, aunque no va a ser así, pero lo más organizado posible. Colocamos acá el área con su decimal de aproximación. El último hacemos para los tres ángulos, siempre verificando que no se están sobreponiendo los datos. En caso no se cumpla el teorema de existencia, aquí estamos imprimiendo un mensaje especial para que el programa indique al alumno de qué es en lo que se está equivocando. Vamos a compilar para también asegurarnos de que no hay errores. Vamos a ir a nuestra carpeta, que es en donde estamos guardando los archivos. Y le vamos a colocar de nombre TCA P4. Guardamos y esperamos a que el programa compile. Mientras, podemos ir ya empezando la implementación en Proteus, que también es otro tema. Entonces vamos a iniciar colocando el Arduino 1. Lo que vamos a hacer ahorita, por si acaso, es realizar la implementación del programa. Vamos a primero rotarlo. Uy, perdón. Eh, lo colocamos acá y vamos a también a sacar los tone switch, que es los valores en binario que le vamos a enviar al programa. Vamos a mover estos textos acá para que no se vean demasiado feos. Aquí le vamos a cambiar el nombre del SW1 al lado A. Lo vamos a conectar obviamente acá a 0 como siempre es el bit menos significativo y a 3 es el bit más significativo. Claro, ya en el programa sabemos que en realidad podemos configurarlos como si fueran pines digitales. Este es el 17, 16, 15 y 14. Ahora acá también colocamos otro tom switch que va a representar al lado 1. Vamos a colocar esto por aquí encima para que no esté molestando. Le vamos a cambiar el nombre al lado A. Lado A. No, perdón, lado B. De la misma forma, el pin 13 va a ser el menos significativo y el pin 10 va a ser el más significativo. Vamos a dejar un espacio para la comunicación con el LCD, que ahorita lo vamos a implementar. Bueno, acabo de hacer. Ya, aquí vamos a colocar lado C. Y de la misma manera conectamos 3.
2, 1 y 0. Bueno, esta es la parte más sencilla, solamente estamos conectando los tone switch, ya le hemos puesto los nombres que van a ser lado C, lado B y lado A. Ahora la parte un poco más complicada viene con la conexión del LCD. Para eso tenemos que entrar a Pick Devices y colocamos LCD 0, no, perdón, LM044L. Aquí está, este es el de 20 por 4, es el que estamos buscando. Es más grande que el 16 por 2. Y nos vamos a basar un poco en las conexiones que hemos hecho en nuestro código. Este es el pin DS, perdón, VSS, que es el 1. Acá también podemos guiarnos del programa. Perdón. El pin 8 tiene que ver con RS. El pin 1, VSS, lo vamos a conectar en este caso directamente a tierra. Directamente a tierra y el pin RW también lo vamos a conectar a tierra. Ahora el pin VDD tenemos que conectarlo a un power, así que vamos aquí a configurar a 5 voltios. Siempre el valor por defecto va a ser de 5 voltios, eso no va a cambiar. Aquí vamos a buscar una resistencia de protección. Colocamos resistor. Aquí lo vamos a colocar conectado, en este caso, según el diagrama, al pin 3, que viene a ser VE. Lo conectamos al power también. Y al pin 2 también lo conectamos al power. Y ya está. Ahora sí, ya tenemos estas configuraciones predeterminadas que no tienen nada que ver con nuestro código, solamente están puestas así para que el programa, digo, para que el LCD funcione. Ahora sí, pasando con la parte de la conexión con Arduino, tenemos los pines 4 y 6, que son los RS y E que estaba mencionando anteriormente cuando estamos diseñando el programa. Para este caso, vamos a, eh, aquí vamos a colocarles el valor según nos pone el ejercicio de PB0. PB0 con un espacio, por si acaso, lo vamos a conectar al pin 4 del LCD. Y como en nuestro programa hemos configurado al pin RS con el pin 8, es lo que vamos a hacer aquí también. Lo vamos a mover el lado y acá le vamos a poner el valor que le hemos puesto, perdón, el texto que le hemos puesto de PB0. De esta manera estamos haciendo la conexión entre el pin 8 y el pin RS, que también es lo que está aquí señalado en Arduino. El pin 9, que viene a estar aquí, va a estar conectado con el pin E. Vamos a girarlo, lo conectamos también y le vamos a poner el nombre de, según el programa, PB1. Y aquí también le vamos a poner el mismo nombre, PB1. Ahora vamos a realizar las conexiones con los pines de 4, de 5, de 6 y de 7. Para no hacerlo demasiado dificultoso, les vamos a poner nombres similares y lo vamos a conectar a los pines cuyo número se indican. Por ejemplo, al de acá le vamos a colocar el nombre P4, así junto. Y acá, bueno, vamos a mover este textito para que no nos confunda. Y acá le vamos a colocar el nombre también PD4 para indicar que estamos conectando al pin 4 de Arduino. De manera similar a este le vamos a colocar PD5, PD6, PD7. Los vamos a conectar a sus respectivos pines del LCD.
Y aquí vamos a colocar también nuestros default. Por cierto, aquí para colocar estas pequeñas conexiones, lo que tenemos que hacer es irnos de Component a Terminals Mode. Aquí encontramos también el Power, el Ground y el Default que estoy usando. El Default es básicamente lo mismo que estos cablecitos de acá. Sirve también para realizar conexiones, solamente que lo estamos implementando porque no queremos que se vea demasiado enmarañado nuestro programa. Es una forma realmente sencilla de realizar las conexiones sin que un programa se vea, bueno, perdón, sin que un diseño se vea demasiado desordenado. Por si acaso verificamos también las conexiones con el diagrama, no queremos cometer errores. Y verificamos que todas las conexiones están establecidas. Acá ya tenemos los pines PD4 al PD7 eh, de la forma correcta. Claro, PB0 está conectado al pin RS y PB0 está conectado al pin 8, PB1 al pin 9. Tenemos nuestras resistencias VE, VDD, pin 1 y pin 5 también están conectados a tierra. Y acá ya tenemos también nuestros tone switch conectados a los pines correspondientes. Muy bien, ahora ya tenemos el código acá ejecutado, perdón, compilado. Solo buscamos la extensión hex, lo copiamos y lo colocamos aquí en el Arduino. Hacemos clic a play y ejecutamos. Muy bien, como pueden ver, aquí estamos trabajando con un triángulo de lado A 9, lado B 9 y lado C 9. Es decir, es un triángulo equilátero de valores 9, 9, 9. Aquí nos está imprimiendo nuestras iniciales, Tasaico Chávez Alejandro Francisco, y los lados. Lado A 9, lado B 9 y lado C 9. Acá está colocando el perímetro que es de 27, que es, bueno, efectivamente es 27. Y por otra parte tenemos el cálculo del semiperímetro, perdón, del área, que viene a ser 35.1. Por si acaso nos vamos a cerciorar de que ese es el valor correcto, teniendo en cuenta que el semiperímetro es 9 más 9 entre 2, 13.5. Ese es el semiperímetro. Semiperímetro. Ahora lo que queremos hacer es calcular la raíz. Primero vamos a calcular la resta de 13 menos cada lado, perdón, de 13.5 que es el semiperímetro, menos cada lado, menos 9. Bueno, en este caso los tres son iguales, así que este valor de 4.5 lo vamos simplemente a multiplicar por 3 y, oh sorpresa, nos sale 13.25 también. Y ese mismo valor lo multiplicamos por el semiperímetro una nueva vez y le sacamos raíz. Perdón, parece que cometí un error. Bueno, estábamos verificando el funcionamiento del programa. Como en este caso estamos implementando tres lados del lado 9, en el LCD nos imprime primero nuestras iniciales de forma centrada. Acá está colocando los lados, lado A9, lado B9 y lado C9. El perímetro, por supuesto, es 27 y ahora lo que queremos verificar es el cálculo del área. Hay que tener en cuenta que el semiperímetro es solamente el perímetro entre dos, así que vamos a dividirlo y nos sale 13.5. Ahora, según esta fórmula, lo que tenemos que hacer es sacar la raíz y multiplicar estos cuatro valores. Como en este caso los lados son los mismos, vamos a calcular el semiperímetro menos 9, 4.5. Este es el valor, por ejemplo, del semiperímetro menos el lado A. Pero este valor va a ser el mismo que el lado A, que el semiperímetro menos el lado B y menos el lado C.
sea, 4.5 por 4.5 por 4.5 por el semiperímetro que es 3.5. 4.5 básicamente lo que tenemos que hacer es elevarlo al cubo porque estamos multiplicándolo 3 veces y ese valor lo multiplicamos por el semiperímetro que es 13.5. Este valor enorme le vamos a sacar la raíz y nos sale 35.07. Vamos al programa. Y bueno, como estamos realizando un decimal, solamente un decimal de aproximación, lo que está haciendo el programa es simplemente redondearlo y como el valor es mayor que 5 le está pasando un 1, por eso nos está displayando 35.1. De la misma manera, al tratarse de un triángulo equilátero, aquí los ángulos van a ser todos 60. Entonces ya hemos verificado que sí, nos cumple el valor del perímetro del área, los lados y los ángulos. Vamos a intentar con otros valores, por ejemplo, a ver, queremos ver qué pasa si colocamos un triángulo que no existe. Por ejemplo, tenemos un lado, el lado B de 5, el lado C de 9. Pero, por ejemplo, si nosotros colocamos el lado A de igual a 4, nos dice que el triángulo no existe. Esto es porque, por ejemplo, para cumplir el teorema de la existencia del triángulo, este lado C, 9, tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. Pero en este caso, la suma del lado A más la suma del lado B también nos da el valor de 9. Entonces, 9 no puede ser menor que 9. Por tanto, no existe el triángulo. Pero si cambiamos el valor a 5, ya nos imprime otros datos. Como pueden ver aquí, dos lados, esto es un triángulo isósceles de 5, 5 y 9. Eh, Acá en este caso, como podrán notar, eh, al tratarse de un triángulo isósceles tenemos dos ángulos iguales y uno obtuso, que es el de mayor valor. Pero ya pueden ver que aunque no estemos calculando, sí tiene cierta lógica los valores que nos está arrojando. El perímetro también, en este caso es 19, aquí nos está explayando los tres datos, nuestras iniciales. Vamos a calcular por si acaso el cálculo del área usando la fórmula de Herón. En este caso, como el perímetro es 19, solo lo dividimos entre 2. Tenemos 9.5 de valor de semiperímetro. Lo anotamos en una hoja aparte. Y ahora vamos a tener que aplicar la fórmula de Herón con cada uno de los lados. Primero vamos a 9.5, que es el semiperímetro, lo vamos a restar con el lado de 5. A eso lo vamos a multiplicar también por el semiperímetro menos el otro lado que también es 5. Y ese valor lo vamos a multiplicar con el tercer lado que es 9. Tenemos entonces este valor aquí y esto lo vamos a multiplicar con el semiperímetro que ya anotamos que es 9.5. Le sacamos la raíz y efectivamente, como pueden ver, el área es de aproximadamente 9.8, tomando solamente como valor, perdón, como referencia un decimal de aproximación. Si fuesen dos decimales, por ejemplo, el programa tendría que habernos imprimido 9.81, ya que el decimal anterior a 0 es 7. Y entonces tendría que haberlo redondeado a 9.81, pero no es el caso. Así que bueno, también verificamos que entonces que para este lado se cumple. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, un valor lo regresamos a 0? Técnicamente no tendría que imprimirnos nada, ¿verdad? Como pueden ver, en efecto, no imprime ningún valor porque estamos trabajando con un triángulo. Y un triángulo no puede tener lado 0. Un error sería si, por ejemplo, tuviésemos estos dos lados de valores 3 y 4 y el programa sí nos explayase algún dato. Ahí sí estaríamos mal, pero no es el caso. Ahora, por ejemplo, si vamos a ver un triángulo isósceles, perdón, equilátero, tendríamos el 5.5. Mira, los tres lados son 5, por tanto, los ángulos en sexagesimales son 60. El perímetro es 15 y el área también podemos calcularla si deseamos. El semiperímetro es 7.5, así que vamos a aplicar la fórmula de Herón.
7.5, perdón, 7.5 menos 5 es 2.5. Este valor lo vamos a elevar al cubo porque los tres valores van a ser iguales, ya que estamos ante un triángulo equilátero. Ese valor lo multiplicamos por el semiperímetro y luego le sacamos raíz. Y efectivamente nos sale el valor de 10.8. Ahora, si queremos, por ejemplo, verificar que los ángulos están correctos, tenemos que primero calcular podemos usar la ley de cosenos. Verificar que el coseno de 60 por 5, perdón. Verificar que 5 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 2 por 5 y por el coseno de 60. Vamos a hacerlo. En este caso tenemos que 25 más 25 menos 2 por 5 por 5 y por el coseno de 1. Vamos a realizar de nuevo. A ver, tenemos que 25 más 25 menos 2 por 5 por 5 y por el coseno de, vamos a colocar acá, por el coseno de 60. Todo eso nos sale 25 porque coseno de 60, como saben muy bien, es igual al seno de 30. Como son ángulos complementarios, esto es un medio, entonces esto queda 25 menos otro 25, me queda 25. Y sorpresa, resulta que ese valor es igual al valor del tercer lado, que es 25 también. Entonces verificamos que sí, efectivamente el valor es de 60 para un triángulo equilátero. Ahora si seguimos podemos seguir subiendo los numeritos o bajándolos. Aquí notamos que para este triángulo equilátero los ángulos son los mismos. Lo único que cambia es el valor del perímetro y del área, además de los lados, obviamente. Podemos seguir cambiando los numeritos. Por ejemplo, aquí este triángulo no existe, ya que no cumple con el teorema de la existencia del triángulo. 8 no es menor que 8, que es el lado A más el lado B, entonces por eso no se cumple. Si le restamos un ladito, ahora sí lo cumple, porque 2 es menor que 8, 6 es menor que 9 y 7 es menor que 8. También acá tenemos lo mismo, un triángulo equilátero. Podemos calcular el área si lo deseamos. El semiperímetro es 8, entonces lo que hacemos es 8 menos cada lado. Bueno, tenemos dos que son 7, así que va a ser 1 por 1 por 6. Entonces es 6 por 8, le sacamos raíz y efectivamente el área es de 6.9. Y así podemos ir probando con varios valores, podemos verificar también el teorema de cosenos. Entonces, 64 tiene que ser igual a todo esto. Para ello vamos a sumar 4 más, perdón, 4 más 49 porque estamos hablando de 2 y 7. Y a eso le vamos a restar 2, 2 por 2 por 7 y por el coseno de, según el programa, 113.1. Y bueno, efectivamente tenemos un valor muy aproximado de 64, es 63.98, pero el programa seguro lo aproxima y por eso es que sale 64. Sin embargo, podemos verificar, obviamente, que si le sacamos la raíz, este valor es casi igual a 8, con una diferencia así de milésimas. Pero básicamente lo que hacemos está bien, porque el programa tampoco es demasiado específico y da un valor muy aproximado de 8. Entonces ya con esto hemos corroborado eh, el funcionamiento del LCD
hemos corroborado la ley de cosenos, el área, el semiperímetro y también que para ciertos valores no nos imprime el programa porque el triángulo no existe. Y así siempre va a ser, porque 8, por ejemplo, no es menor a 1 más 6, pero sí es menor que 3 más 6. Y así podemos verificar con varios y múltiples lados. Pero con esto ya tendremos muy en claro que el programa sí nos hace un cálculo medianamente exacto de estos tres teoremas y que cumple con todos los requisitos que nos ha pedido el ejercicio. Ahora que ya hemos verificado que nuestro programa funciona, no hay que olvidarnos de también guardar el archivo. Por tanto, lo que vamos es, bueno, primero tenemos que dejar la simulación y en Save the Scene nos vamos a nuestros documentos, que es en donde estamos guardando todos los ejercicios. Y acá en TCAP4 guardamos el archivo. Sobreescribimos el que ya está, que era una versión anterior de medio defectuosa. Y tenemos nuestro código que también ya hemos verificado que estaba bien. Solamente lo estoy compilando de nuevo por si acaso. Esperamos a que compile. Buscamos ahora este directorio que es el donde se encuentra el heads. Vamos a temp. Mm, Buscamos el nombre de la carpeta que para nuestro caso es 935449. Y aquí tenemos el archivo heads. Lo movemos, lo movemos a documentos para luego pasarlos eh, a nuestra carpeta. TCP4, aquí está. Eh, lo movemos. Buscamos nuestra carpeta de entre todos estos archivos. Mm, Aquí tenemos PC4 y aquí venimos a guardar nuestro archivo heads. Tenemos el backup también, pero vamos a asegurarnos de que um, vamos a asegurarnos también de que está todo correcto. Pero eso se debe a que lo hemos movido. Em, Vamos a primero guardar, a generar, perdón, el archivo PDSPRJ, Kingston, perdón, no es acá. En documentos nos vamos a S4 Tasaic Ocean, buscamos TCAP4 y aquí guardamos. S4 Tasaic Ocean, TCAP4. Y ya tenemos el archivo DCN, que es el que está abierto ahorita. Tenemos el archivo IGNO, que es el que programamos aquí. Tenemos también el heads, al cual le vamos a cambiar el nombre, solo heads. Este PWI no es importante. Y este también le vamos a cambiar la extensión para que sea PDSPRJ. Sí, tenemos ya el INO, el archivo INO, el heads, el PDSPRJ y el DCN. Solamente para verificar, vamos a, por si acaso, a abrir el programa de nuevo. Perdón, ya tenemos TCAP4. Le hacemos clic a no. Ok. Open the sim. Vamos a nuestra carpeta. Muy bien, por si acaso vamos a guardar también nuestro compilado. Solamente le damos clic en salvar.
Aquí vamos a verificar el código que se cumpla también, que por si acaso es el mismo que hace rato acabo de mostrar. Es solo una pequeña verificación para evitar que haya problemas con la compilación o con la lectura del código que no debería existir, pero no está de más verificarlos. No hay problema, nos desplaya todos los datos. No, no tenemos problemas. Y ya, básicamente solo lo guardamos de nuevo. Aquí estamos en PS4, TCP4. Y este es el archivo. No, PWI no lo necesitamos. PSPJ y no GES-DCN. Y tenemos el last loaded, que es el archivo que nos interesa, que es el archivo de respaldo. Este no nos interesa. Y ya por último, bueno, ya tenemos todos los archivos implementados, así que ahora sí podemos concluir nuestro trabajo de la pregunta 4. Muchas gracias.